salvación, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Porque en ti me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Voy al gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Todo tiempo te alabaré. Todo tiempo te adoraré. Todo tiempo te alabaré. Todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Puedes alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre es bueno alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Puedes alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre es bueno alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre es bueno alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria.
Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Y paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen, caen, caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo hoy. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo hoy. Queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 A Jesucristo como Rey. A Jesucristo como Rey. Amén. Es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad
que estás sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, y sea el dominio por los siglos de los siglos. Y poderoso Dios, y poderoso Dios, y poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio, los siglos de los siglos. Poderoso Dios, y poderoso Dios, y poderoso Dios, mi alma clama por ti. Y poderoso Dios, aleluya, amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios este día que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Templo Emanuel, y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y les voy a pedir por favor que oremos en esta mañana y le demos gracias a Dios por su bendición. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de que estamos en este lugar, Señor, bendiciendo tu nombre y exaltándote, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de transmitir, Señor, este mensaje desde este lugar. Así que te pido, mi Dios, mi Rey, que tú bendigas a tu pueblo, a tus hijos, y que tu Espíritu Santo nos dé la palabra, Señor, para predicarla con poder, con denuedo, Señor, y que el pueblo de Dios sea bendecido y edificado en este día. Te damos gracias, Padre, por todo, en el nombre precioso
de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar en la palabra del Señor que vamos a compartir en esta mañana, quisiera agradecer primeramente a cada uno de los muchachos del staff que está con nosotros transmitiendo desde este lugar. Se han esforzado en estos días para tener todo listo para este momento y le damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Vamos a ver en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas el mensaje del día de hoy. Esta parte de la escritura se habla acerca de la victoria que tuvo Josafat sobre Moab y Amón. Ellos habían peleado, Moab y Amón. Dice la escritura, vamos a ver el verso número 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Vamos a ver, en estos días estamos en unos tiempos de contingencia. Realmente hablar del coronavirus es una situación que se presenta en todas partes. Donde quiera oímos noticias, unas muy alarmantes, unas no tanto, pero en realidad hay a mi consideración, creo que a veces hay una información inapropiada, a veces en la gente que desvirtúa las cosas. Aunque ciertamente estamos en un problema mundial, creo que es un momento de reflexionar y como cristianos realmente ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que Dios quiere que hagamos, porque en realidad tenemos que enfrentar esta situación con toda la sabiduría que Dios nos da. Dice aquí en la escritura, en el verso 3, dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Dice aquí, anteriormente en el verso 2, que del otro lado del mar, y cuando había venido o iban a venir estas personas, me quedé pensando, ciertamente la pandemia viene del otro lado del mar, viene de allá, desde los chinos y por Europa, y total que pasa de este lado del mar, y estamos viendo las consecuencias el día de hoy. Pero aquí, algo que me llama la atención es de que en el verso dice que Josafat tuvo temor. Y es una de las cosas que vemos el día de hoy. Vemos temor en mucha gente. Por todas partes hay un temor tremendo sobre este problema del coronavirus. Posiblemente será que no conocemos la dimensión y el alcance que tiene este problema. Y a lo mejor esto surge más el temor. Pero también, de acuerdo a todo lo que ya está estadísticamente establecido, pues nos damos cuenta que realmente es un problema. Y sí hay temor en la población. Ahora, nosotros como cristianos debemos de infundir una palabra de aliento. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando el temor viene y azota nuestras vidas y vienen realmente la incertidumbre? Dice aquí que Josafat tuvo temor. Pero en el temor aquí hay una clave. Dice que él hizo algo muy bueno que creo que todo cristiano y todo el mundo debe hacer. Dice que humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Primeramente él proclama ayuno, reconoce que tiene miedo. ¿Y quién no puede tener miedo ante lo desconocido? Yo creo que todos tenemos miedo en muchas cosas que desconocemos. Y en ese tiempo el miedo ahí está latente en la gente. Pero más sin embargo, una de las soluciones que Josafat y el pueblo de Dios debe de hacer es humillar nuestro rostro y consultar a Dios y pregonar ayuno, estar en oración para que el Espíritu Santo nos dé la clave para salir adelante y que el Espíritu Santo realmente haga una obra poderosa. Sabemos que el ayuno y la oración son elementos importantes en la vida del cristiano para poder oír la voz. Y necesitamos nosotros oír la voz de Dios, saber qué es lo que Dios está hablando en este tiempo,
el por qué se está permitiendo esta pandemia y qué es lo que Dios quiere que el pueblo de Dios saque de beneficio, de bendición de este problema. Pero vamos a ver, en el verso 6, Josafat reconoce las obras de Dios del pasado. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Ahora, ¿qué está diciendo aquí Josafat? Eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Dios realmente tiene el poder y tiene el dominio sobre las naciones. Y ahí empieza a hablar un poquito Josafat acerca de cómo Dios había actuado a favor del pueblo de Dios. Cómo realmente habían visto la mano poderosa de Dios desde la descendencia de Abraham y todo lo que el pueblo había pasado. Y eso creo que es muy necesario que cada uno de nosotros recordemos que Dios ha estado con nosotros en adversidades tremendas y de todas ellas nos ha librado. Él nos ha librado de la adversidad, nos ha librado de los problemas. Algunos hemos estado al borde de la muerte y de ahí Dios nos ha rescatado. Entonces de ahí empezamos a reconocer que nosotros, Dios nos cuida, Dios nos guarda. Ahora, podemos ver cómo en el verso 9 dice, aquí tenemos que ver esta parte y me parece que es muy bueno analizarla. Dice, si el mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. ¿Qué está trayendo en este caso Josafat? Hace recordar la promesa de Dios para cuando el pueblo estuviese en calamidades. Fíjese, Dios ya había previsto que podía haber calamidades entre el pueblo. Dios ya había visualizado los males que pudiese venir sobre el pueblo. De hecho, en la Escritura nos habla que cuando haya pasado el día malo, dice, estés firmes. O sea, está hablando de un día malo, está hablando de una situación difícil, pero Dios no se preocupa por la situación difícil, sino Él se interesa en que nosotros estemos firmes en medio de la situación difícil. Y aquí, cuando esta cita Josafat nos está hablando de recordar cuando se consagró el templo, y dice aquí con toda claridad, ¿verdad? Dice, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. A veces la gente piensa que por ser cristianos no va a haber problemas, no va a haber necesidades, pero la realidad es que sí existe y Dios ya lo había dicho. Pero en el Antiguo Testamento se decía que era venir al templo, a la casa de Dios, clamar a Dios y Dios iba a oír y iba a salvar. Ahora, ¿cómo hemos de hacerle si no podemos congregarnos en el templo? Ahorita para mí es un poquito, no complicado, pero sí raro, estar predicando delante de unas sillas vacías. Pero yo entiendo que atrás de estas cámaras hay pueblo de Dios que me está oyendo. Porque estamos acostumbrados a estar en el templo, a estar escuchando los gloria a Dios y demás, expresiones de júbilo en la gente. Y podemos decir entonces en el templo es donde Dios está con nosotros. Pero de aquí vamos a sacar una realidad y una verdad. En el Antiguo Testamento el templo era un templo hecho de piedra, hecho de materiales, pero hoy en este día nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces en aquel tiempo clamaban en el templo la gente, pero ahora nosotros somos el templo del Espíritu de Dios y podemos clamar en cualquier lugar que nosotros estemos.
Allí donde estás tú, en tu casa, en tu hogar, ahorita, tú puedes clamar y tú puedes pedirle a Dios que Él venga y bendiga. A lo mejor tú dirás, hermano, pero es que yo no tengo ningún problema. Ni siquiera un catarro tengo el día de hoy. Y le damos gracias a Dios por eso y esperemos que así sigas, que no entre ninguna enfermedad en tu cuerpo. Pero más sin embargo, es necesario clamar y pedir a Dios, no solamente por nosotros, sino por todos los demás, por tanta gente que realmente está en problemas y en necesidades. Estaba viendo en las noticias que, por cierto, les digo, es importante estar informado a través de las fuentes oficiales, a través de la OMS, que es una de las fuentes oficiales donde nos damos cuenta cómo el virus va avanzando, dónde está más, dónde está siendo erradicado y dónde realmente se está posesionando. Ahí podemos darnos cuenta, es importante tener esa información. Y yo estaba viendo en esas fuentes oficiales cómo en Estados Unidos realmente hay mucha gente infectada. El estado de California está bastante contaminado cuando lo estaba viendo el día de ayer. Y entonces es una necesidad de parte del pueblo de Dios estar clamando para que Dios traiga sanidad a esta tierra, que Dios traiga bendición a esta tierra. Entonces yo los voy a invitar a que podamos estar a través de este clamor, estar pidiéndole a Dios que Dios sane y bendiga a la gente. Aquí la Biblia dice, que si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. Es tiempo entonces de presentarnos delante de Dios, clamar, pedirle que traiga bendición. Entonces Josafat recordó la promesa por las cuestiones de calamidades. En el verso 12 nos damos cuenta de algo que hizo Josafat. Él reconoce la incapacidad de enfrentar el enemigo y dice así: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Qué está pasando aquí? Se está reconociendo la incapacidad de salir adelante. Cuando vemos las noticias, nos damos cuenta que contra esta peste que hoy tenemos, están tratando de descubrir las vacunas, están tratando de descubrir el medicamento para contrarrestar todo esto. Están tratando de hacer muchas cosas, pero ahorita no se puede todavía tener una certeza de que ese mal está erradicado. Por eso, en este caso Josafat, él reconoce con toda claridad. Dice, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. No hay fuerza, no hay capacidad. ¿Qué podemos hacer nosotros para no infectarnos, no contaminarnos? Bueno, pues ahorita la gente está hablando, las autoridades están hablando de guardarnos en la casa, de no tener las reuniones con mucha gente. Entonces es una manera de prevenirnos un poco, o de realmente estar allí un poquito protegidos. Pero en realidad no existe nada que podamos hacer por el momento. Por eso aquí Josafat le está diciendo, Señor, nuestra fuerza no alcanza, o sea, en nuestra habilidad humana no podemos combatir ninguna de estas enfermedades. O sea, tú no tienes la capacidad ni el poder. Yo sé que a veces hay gente que dice, no, a mí no me va a pasar nada porque Cristo está conmigo. No dudo que Cristo esté con nosotros y es necesario actuar en fe. Pero también la Biblia dice que el necio, ¿verdad? Le pueden decir que ahí está el peligro, y más bien el entendido le dice que está el peligro y se aparta, pero el necio va y se mete al peligro. Entonces nosotros debemos de ser sabios, entender que contra esta situación que estamos viviendo,
pues en realidad no sabemos qué hacer todavía, pero podemos nosotros resguardarnos y ser sabios. Una de las cosas que hizo Josafat dice que todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Es necesario que toda nuestra familia entienda, todos nuestros hijos, todos nuestros seres queridos entiendan que en Dios está la respuesta. Que desde nuestros niños su confianza esté en el Señor y no esté realmente confiando o atemorizándose más bien de todas las noticias que escuchamos. A veces en las redes sociales suben videos que algunos hasta editados malamente, con mala intención, con mala fe para traer temor. Entonces hay que tener mucho cuidado de esto. Nosotros como cristianos estamos aquí para infundir palabra de aliento. Así que todo el pueblo de Dios yo los invito a que en casa y con la gente que conozcan les digan palabra de aliento, palabra de bendición, que Dios está con nosotros, que Dios nos va a proteger. Y como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo estaba realmente convencido que mientras que estemos viviendo tenemos que vivir para Cristo. Y si morimos es ganancia. No sabemos cuánta gente vaya a morir en esta epidemia. No sabemos, más bien en esta pandemia. No sabemos cuánta gente vaya a morir. Pero lo que sí sabemos es que el pueblo de Dios debe estar preparado para el día de la muerte, porque en realidad tenemos una morada en el cielo. Jesucristo lo dijo con toda claridad: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creed en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, también estén ustedes. Entonces tenemos que entender que la experiencia que estamos teniendo en esta tierra es una experiencia pasajera. Y que en la realidad, como decía el mismo apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. No es de esta tierra. Tenemos que llegar allá a la patria celestial tarde que temprano. Pero no es el tiempo de acobardarnos. Es el tiempo de salir adelante. Cuando uno ve a la iglesia primitiva, uno debe tomar ejemplo de cómo esta iglesia primitiva era valiente. Predicaba la palabra a pesar de que estaba bajo sentencia de muerte. Y no de una epidemia, sino que al salir de cualquier lugar y lo conocieran como cristiano, fuere muerto, ya sea quemado, ahorcado, decapitado y de muchas otras formas. Y aquel pueblo no importaba el peligro, ellos predicaron la palabra. Ahora nosotros tenemos una gran ventaja. Alguien por ahí dice que las benditas redes sociales. En realidad tenemos una ventaja. Tenemos la ventaja de comunicarnos a través de las redes sociales. Transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición. Y de paso aprovecho para que la iglesia, tenemos un WhatsApp de la iglesia, si han de publicar, publiquen siempre artículos que levanten la fe del cristiano. No que infundan el temor, sino que levanten el ánimo, que la gente esté animada para estar esperando la venida de su Señor y que no haya temor, que el temor desaparezca. Porque lo más importante es que nosotros somos gente que tenemos una unción muy especial y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros tenemos realmente una respuesta a esta clase de calamidades. Ahora, vamos a ver en el verso 14. En la última parte dice, bueno, déjenme leerlo todo. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Banaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Qué pasó aquí? Aquí acordémonos que Josafat al principio, cuando dice que tuvo temor, él convocó a estar en ayuno, hizo pregonar ayuno a toda Judá. Entonces toda la gente estaba en ayuno.
Y decía yo hace un momento que a través del ayuno es como Dios habla y nos podemos ser más sensibles a la voz de Dios. Porque tenemos un tiempo de comunión, de relación con Dios, entonces nuestros oídos espirituales se abren con mayor facilidad y podemos oír la voz de Dios. Fue el caso de esta persona que entonces vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Ahora, yo sé que no nos vamos a reunir, pero ahorita los que nos están viendo en casa, unos en un lado, otros en otro, de alguna manera estamos reunidos en este momento, y no importa que no estemos juntos físicamente, pero estamos unidos en un mismo espíritu, en un mismo propósito, allí viéndonos en casa a través del Facebook. Ahí estamos reunidos ya. Entonces, dice que aquí, en medio de la reunión, o sea, allí mientras que tú estás en comunión con Dios, dice, ¿qué dijo? Oíd Judá todos y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Cuando todo escapa a nuestras fuerzas, Dios toma el control. Siempre ha sido así. A nosotros nos corresponde hacer lo que está en nuestras manos, pero Dios hace lo que no está a nuestro alcance. Por eso aquí dice, no tengan miedo, no se amedrente, no me amedrentéis, no temas. Esta guerra no es tuya, esta guerra es de Dios. Dios va a pelear por ti, Dios te va a bendecir. Y luego dice en el verso 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Vamos a analizar esta parte. No habrá para que vosotros peleéis en este caso. Hay casos en los cuales nosotros tenemos que pelear, tenemos que salir adelante, tenemos que hacer todo lo que esté de nuestro lado para pelear en muchas batallas. Pero dice, pero en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová en vosotros. Qué semejanza tan tremenda es esta, ¿no? Que en este tiempo se nos dicen, tranquilos, no salgan de casa, no hagan más de la cuenta, deténganse, quietecitos. Y esa es la mejor defensa que tenemos contra el virus, estar quietos, no tener tanto contacto con mucha gente, estar quietos. Y eso lo dice tan claro en esta parte, bueno, que en aquel tiempo fue aquella pelea, porque Dios lo dice con toda claridad, como le dije hace un momento, en este caso así va a ser. Nos vamos a parar, vamos a estar quietos. Dice, y ve la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Aquí, muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios. Y queremos hacer muchas cosas. La gente a veces dice, es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Esto no es realmente algo de fe. Y empiezan a haber muchas situaciones. De hecho, leía por ahí un mensaje que me mandaron hablando de esta situación. Y hablando los pastores principalmente, que nos íbamos a estar enfrentando en ciertas circunstancias. Dice, porque si detenemos el servicio el domingo, algunos van a decir que no tenemos fe. Y si hacemos el servicio el domingo, algunos van a decir que somos irresponsables. O sea, va a haber muchos comentarios. Pero más sin embargo, en el caso de nosotros, tuvimos que acudir a la Escritura
De primero yo había dicho, incluso yo lo expuse ante otros pastores, que vamos a tener reunión el día de hoy. Pero ya cuando veo el comunicado oficial y todo lo que el gobierno nos estaba pidiendo, entonces aplicamos otro principio, el principio de sujeción a la autoridad. Cuando la autoridad nos dice algo y nosotros nos sujetamos, Dios bendice al que se sujeta a la autoridad. Porque hay una bendición cuando nos sujetamos, pero también hay una recompensa cuando nos rebelamos a la autoridad. Y pudiéramos habernos rebelado aduciendo o argumentando que nosotros tenemos fe y que nada nos va a tocar, y que el Salmo 91 lo dice con toda claridad, ni plaga tocará tu morada. Y pudiéramos decirlo todo esto, pero más sin embargo, hemos entendido y creído que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Yo creo con todo mi corazón que en este tiempo nos va a servir para bien. Nos va a servir para reinventarnos. Va a servir para realmente formular estrategias para la expansión del reino de Dios. Y lo otro más importante, vamos a entender que nosotros teníamos una comodidad tremenda. Como hijos de Dios privilegiados, poder venir a adorar a Dios cuando queríamos, cuando podíamos o en el momento que nosotros quisiéramos. Ahora que se nos quita ese privilegio, a lo mejor podemos decir que desearía nuestro corazón estar un día en los atrios de Jehová, que 1000 fuera de ellos. Pero más sin embargo, nos tocó esta circunstancia. Y en esta circunstancia entonces vamos a apreciar más la bendición de poder estar en la casa del Señor y de poder estar cantando juntos y realmente sentir la presencia de Dios cada uno de nosotros en su vida. Pero también estos momentos de estar quietos, de estar en casa, también se va a manifestar realmente quienes buscan de la presencia del Señor. Usted me conoce y ha sabido, los que son miembros de la iglesia, que yo he dicho a través del tiempo que hay mucho cristiano que vive con unción prestada y que a veces presume la unción de su pastor o la unción de su congregación, pero a veces esa persona está vacío, no tiene una relación ni una historia con Dios. Hoy en este tiempo, cada uno va a crear su propia historia con Dios, porque ya no va a haber el ungido que esté detrás de ti o el hermano a tu lado que se goza y tú te gozas porque él se goza. Ahora el gozo va a tener que salir de ti. Ahora la relación con Dios no va a ser por la que tiene tu pastor, sino por la que tú tienes directamente con Dios. Y entonces todo esto va a ser de bendición y de beneficio. Que considero que cuando terminemos este tiempo de prohibición, yo creo que vamos a ver cristianos más valientes, más fuertes, más gozosos, y a lo mejor vamos a ver cristianos muertos espiritualmente. Pero más sin embargo, son tiempos de levantarnos y adorar a Dios, porque todo esto puede pasar. Ahora sí, vamos a pelear muchas veces nuestras guerras aparentemente solos, porque aunque a través de la iglesia, ahí vamos a tener los teléfonos para cualquier necesidad, vamos a seguir atendiendo a través de lo que se necesite, tus necesidades, tus peticiones. De hecho, ahorita mismo cada uno de ustedes de ahí desde su casa, mándenos un mensaje, qué necesidad tienen, por qué quieren que oremos, por qué quieren que pidamos, y nosotros lo vamos a estar haciendo. Entonces eso lo vamos a seguir haciendo, pero muchas batallas las vas a tener que librar ahora solo, tú y tu familia. Van a tener que abrazarse de Dios y estar ahí realmente en una comunión con Dios, porque sabes que es necesario que ahora la presencia de Dios se manifieste en la vida de la gente, en sus propios hogares. No solamente cuando venimos a la iglesia, sino ahora que estemos ahí en casa. De ahí va a tener que surgir realmente la hombría de cada uno de los varones de la iglesia como cabeza de la casa, como sacerdotes de la casa. Y entonces ahí creo que vamos a ir a otro nivel. Después de esta calamidad iremos a otro nivel, cristianos más fuertes, cristianos buscando de la presencia del Señor. Que no nos vamos a reunir
pero vamos a estar como quiera juntos a través de las redes sociales. Vamos a ver, aquí en el verso 18 vemos algo que nos va a ir llevando para entender qué tenemos que hacer. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Cuál es una de las claves para enfrentar esta situación? Lo vimos desde el principio. Un pueblo que se postra delante de Dios. Un pueblo que clama a Dios. Un pueblo que está postrado y adorando a Dios. Esa es la clave. No hay otra manera de enfrentar las calamidades. La Biblia dice con claridad que si mi pueblo se humillare, ¿verdad? El pueblo sobre el cual el nombre de Dios es invocado. O sea, hay que humillarnos los que invocamos el nombre de Dios. Y si se apartaran de sus caminos, Él también nos va a librar. Él también nos va a bendecir. Entonces, la clave aquí de librarnos es clamar a Dios, postrarnos de Él, dice, y adorarle. Dice, y adoraron a Jehová. Dice, y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Es tiempo de adorar a Dios. Es tiempo de clamar. Y esto también nos lleva a que en realidad, dice la Escritura, cuando estaba con la mujer samaritana, el Señor Jesucristo, dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora tenemos que ser adoradores reales, auténticos, porque ahora ya no tendremos las reuniones como las hemos tenido, ni seremos motivados por los músicos, por la gente de la alabanza, sino que ahora en nuestro corazón tiene que salir una adoración limpia al Señor. Allí donde estás, allí donde te desenvuelves, tienes que adorar, tienes que clamar a Dios para que la bendición de Dios venga sobre nuestras vidas. A lo mejor algunos dirán que no tenemos fe, pero sí la tenemos. La Biblia dice aquí en el verso 20, en la segunda parte, dice, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Qué necesario es en ese tiempo tener fe en Dios para estar seguros. Y dice, créanle a los profetas y serán prosperados. Obviamente, este tiempo hay que creerle a la palabra profética más segura que tenemos, que es la palabra del Señor, que es expresada definitivamente por cada uno de nosotros, por los pastores, por la gente de autoridad espiritual. Entonces ustedes tienen que creerla. Y eso nos va a llevar también a una dimensión muy hermosa, es qué tanta obediencia tiene nuestro corazón. Dios siempre bendice la obediencia. Lo dije hace un momento sobre las autoridades gubernamentales. Ahí Dios nos va a bendecir. Pero también Dios bendice la obediencia de su pueblo cuando le cree a Dios y le cree a sus profetas, le cree a sus servidores, a sus siervos. Que dicho sea de paso, si hay alguien que está interesado en tu bendición, en tu crecimiento, definitivamente que es Dios. Él es el principal. Y después nosotros también estamos interesados en que te vaya bien, en que el mal no toque a tu puerta. Por eso tomamos estas medidas, para que tú estés seguro, estés guardado ahí y seas bendecido. Entonces es importante tener fe en Dios. Estoy acostumbrado a preguntar cuántos tienen fe. Pues ahorita no veo más la gente del staff que está aquí conmigo produciendo esto.
pero ¿cuántos tienen fe allá en su casa? ¿Cuántos tienen fe allá? Yo creo que todo lo que nos están viendo son gente de fe. Denle like a todos los que tengan fe. Pónganle ahí like. Tengo fe. Claro que tengo fe en Dios. Tengo fe en el Señor y creo que Él nos va a prosperar, que vamos a estar seguros, que Él nos va a sacar adelante. Y luego vemos en el proceso de esta crisis que pasó. Es lo que estoy viendo en este día. ¿Qué hacer en todo el proceso de una crisis? Eso debería ser el título del mensaje. ¿Qué hacer en todo el proceso de una crisis? Primeramente vimos que Josafat entendió de la crisis que venía y se tuvo que postrar a Dios. Tuvo que creerle, tuvo que reconocer quién era el Dios del pasado y todo lo demás. Pero en el verso 22 nos vemos. Todavía no empiezan a pelear, ¿ok? Todavía no empiezan a hacer muchas cosas. Pero dice, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Fíjense nada más. Por eso Dios les dijo, miren, en este caso, ustedes se van a estar quietos. Porque Dios sabía lo que viene en el futuro, miren, se van a matar entre ellos mismos. No van a tener necesidad ni siquiera de pelear. Una de las cosas o de las características que se dice del virus que está recorriendo el mundo es de que tiene una fecha de caducidad. Desde que empieza hasta que termina. Alrededor de 14 días, tengo entendido, si es que no me equivoque, no me haga mucho caso en la cantidad, pero son días. Desde que empieza hasta que termina. He oído en las fuentes oficiales que dicen que después de que te da quedas inmune. No lo sé. Otras fuentes han dicho que vuelve a repetirse, no lo sé. Pero lo que sí sé es que hay un tiempo de caducidad, donde el mismo virus muere por sí mismo. Si nosotros nos estamos apartados, se habla que la gente joven aguanta un poquito más que los ya adultos como su servidor. Entonces, eso significa que mientras que tú estás guardadito, no contaminas a nadie y el virus va a terminar por sí mismo. De hecho, el índice de mortalidad, algunos dicen que es el 2%, otros dicen que es el 3%, que es relativamente bajo. Pero mientras que sea lo que sea, hay que entender que el virus es derrotado. Aquí dice que se mataron los unos a los otros. Este pueblo venía a guerrear contra los hijos de Dios, contra Josafat, pero cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ahora tenemos que manejar lo que es espiritualmente, el poder que tenemos. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros estamos ahí en medio de la alabanza, suceden cosas, dice uno de los cantos, ¿verdad? Dice que suceden cosas maravillosas. Cuando David venía con el rey Saúl y se le pedía que estuviera ministrando con la música ahí, dice que los demonios que atormentaban a Saúl se retiraban y él estaba en paz. ¿Por qué? Porque había un David que tenía unción, un David que cada vez que tocaba el instrumento la presencia de Dios bajaba y los demonios se apartaban. Porque es necesario recordar, la unción rompe el yugo. Y donde está la presencia de Dios, no hay nada que se resista. Recordemos, ¿verdad? Cuando estaba el arca del pacto que simboliza la presencia de Dios ante el ídolo. Dice que el ídolo caía cada vez que la presencia de Dios estaba ahí. Entonces, necesario entonces alabar a Dios, glorificar a Dios y que el ídolo caiga. Que la epidemia termine en lo que concierne al aspecto espiritual. Es muy interesante que nosotros estemos ahí bien conscientes que un pueblo que alaba a Dios, un pueblo que se humilla, un pueblo que clama, Dios lo va a oír y lo va a proteger. Y un pueblo sabio
que atiende las indicaciones, también va a estar seguro. Va a estar seguro definitivamente. Ahora, después de que el enemigo fue derrotado, bueno, déjenme leer el verso 23. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Entre ellos mismos se terminaron. Y ya después de esto, verso 25, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y en el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, o de bendición, que se llama el día de hoy, porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel pasaje el valle de Berac hasta hoy. Bereca, que se llama bendición. ¿Qué pasó aquí? En todo el proceso, desde que ven al enemigo y hasta que lo enfrentan, y digo yo que lo enfrentan entre comillas, porque el enfrentamiento de ellos fue estar quietos, tranquilos y esperando qué es lo que Dios iba a hacer. Y en todo ese proceso viene entonces que viene la destrucción del enemigo. Ahora, este pueblo que estaba amenazado, este pueblo que comandaba a Josafat, estaba amenazado por el enemigo. Ahora encontramos a un pueblo que no recibió ni un rasguño, y ahora este pueblo viene a recoger el botín de guerra, como si ellos hubiesen peleado, como si ellos hubiesen realmente participado activamente en luchar cuerpo a cuerpo. Vienen y recogen el botín y dice que tardaron 3 días para recoger las joyas, las alhajas, todo lo que estos llevaban y cargárselo a la casa e irse bien bendecidos. La pregunta sería, la reflexión y la pregunta. Primeramente estamos empezando un periodo apenas. Hace 8 días pareciera ser que nada iba a pasar, que vamos a tener una reunión normal desde el día de hoy. Ya nos cambió de la noche a la mañana el panorama. Estamos empezando. Hay que mantenernos firmes, pero entender que atrás de todo esto va a haber un botín. Va a haber un tremendo botín. Y ese tremendo botín tendrá que ser de almas que vengan a la presencia de Dios, que reconozcan que solamente en Dios hay salvación, que solamente en Cristo hay vida eterna, que solamente en el Señor realmente podemos encontrar nuestra salvación, nuestra sanidad y todo lo que nos hace falta. Considero que Dios nos va a bendecir con salvación, con avivamiento, porque yo no sé si usted sepa, pero siempre que o toda la gente que estudia, todos cuando hemos estudiado la historia de los avivamientos en todo el mundo a través de todos los tiempos, siempre ha venido en medio de una calamidad, en medio de una persecución, en medio de problemas. A veces cuando he visto, y con respeto lo digo, que he visto a veces un evento en un estadio donde se juntan todos los cristianos y oigo así, tremendo avivamiento. Y yo me pongo a pensar, no es cierto. Es una reunión de cristianos y qué bueno que nos juntemos, qué bueno que alabemos a Dios todos juntos. Pero ese no es avivamiento. El avivamiento es la salvación de las almas. Es gente arrepentida, es gente viniendo a los pies de Cristo. Y yo creo que en este tiempo, es ese tiempo. Es el tiempo de avivamiento. Ahora sí podemos decirlo. Entramos en un tiempo de avivamiento. Entramos en un tiempo poderoso. Porque los avivamientos, Dios los ha motivado a través de los siglos. Dios ha accionado y creemos que Dios está accionando en este tiempo. En medio de esta circunstancia difícil vendrá
y está ya un gran avivamiento donde la gente realmente va caminando ahorita por temor por todos lados. Pero tú y yo tenemos una palabra de vida eterna que hay que darles. Tú y yo tenemos esa palabra de vida eterna que realmente va a ser posible que la gente se avive de una manera poderosa. Vamos a concluir este día. Dice mi esposa que a veces cuando me dicen mucho amén y me hacen comentarios, yo les sigo de largo, ¿verdad? Dice, te dan cuerda y le sigues. Bueno, ahorita no tengo a nadie que me dé cuerda, pero creo que estoy motivado por el Espíritu Santo. Y puedo seguir más adelante, pero para no crear confusión, vamos a una conclusión. Para empezar, en medio de una calamidad, para pasar el proceso de las calamidades, en medio de la calamidad, viene el temor, pero inmediatamente tiene que venir la humillación a Dios porque ahí está la clave. Y entender que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay que recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios ha hecho en medio de las calamidades también. Cómo Dios ha protegido sobrenaturalmente a mucha gente de Dios en medio de pestes en realidad. En medio de la peste bufónica y otras más, Dios protegió a mucha gente poderosamente. Y Dios también te va a proteger a ti. Pero también hay que reconocer nuestra incapacidad. ¿Qué podemos hacer contra estos virus que los científicos ahorita están ahí trabajando a ver qué hacen con él? Nosotros no podemos hacer nada. Habrá gente que lo haga y Dios va a dirigir a esa gente porque la guerra es de Dios. Hay que estar quietos, como nos dicen las autoridades, como dice la palabra, dice, en este caso, quédense quietecitos. Se va a pelear la pelea, la batalla. ¿Ok? Y también hay que entender que hubo mucha alabanza antes de la batalla. Y también hubo cantos de liberación después de la batalla. Entonces es tiempo de alabar a Dios en tu casa. Gracias a Dios que tienes un aparato para oír. Tienes tu teléfono celular. La mayoría de la gente tiene un teléfono celular. Úsenlo para estar oyendo alabanza y cantando usted. No importa que cantes como yo. Dios va a oír tu alabanza. Y la alabanza te va a traer paz a ti. Aunque a lo mejor como yo, si alguien te oye, el otro no va a tener paz, pero tú sí vas a tener paz. Digo, aclarando los que me ven por Facebook, la chimoltrufia canta mejor que yo. Por eso no canto yo nada más predico. Pero cuando se trata de alabar a Dios hay que hacerlo todos. Antes de la batalla y después de la batalla. Obviamente hay que tener nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La llevo de gane si estoy vivo o si estoy muerto. ¿Y qué nos podrá apartar del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada, peste. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada. Dios te ama, me ama y hay que estar conectados con Él. Tener fe que Él está con nosotros y entender que la fe no niega la realidad. Sí, estamos viviendo tiempos difíciles, pero hemos sido llamados a caminar por encima de la realidad. Hemos sido llamados para caminar encima del virus, encima de la pandemia, encima de cualquier cosa. Y no es tiempo de hacernos para atrás, es tiempo de extendernos hacia adelante, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante para que Dios bendiga
y para que Dios ministre. Así que te voy a pedir en este día que ahí en tu casa hagamos una oración. Vamos a hacer una oración y vamos a estar también dando algunos anuncios al final de la oración. También estaremos orando por los diezmos, por las ofrendas, por la economía. Les decía el miércoles, uno de los grandes riesgos es de que en medio de esta pandemia vaya a haber más pobres que infectados por la pandemia, porque la economía se va a tambalear. Pero es cuando nosotros tenemos que ser fiel a Dios y mantenernos firmes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque creemos que tú nos proteges. Y sí podemos ser como Josafat, decir, Señor, tenemos temor. No sabemos qué hacer contra esto. Pero Padre eterno, tenemos la opción también, como Josafat, de refugiarnos en ti, de proclamar ayuno en nuestras vidas, de clamar ahí, Señor, y entender y saber que tú estás con cada uno de nosotros, que tú estás bendiciendo a tu pueblo y a tus hijos. Así que todo espíritu de temor es reprendido en el nombre precioso de Jesús. El espíritu de temor no tiene influencia sobre el pueblo de Dios, porque la influencia que tenemos nosotros es la palabra del Señor, que nos dice palabras de seguridad y de vida eterna. Nos habla que Dios nos guardará, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que tenemos realmente una cobertura preciosa y maravillosa sobre nuestra vida. Y que si a pesar de todo esto tengamos que partir de esta vida, sabemos que esto mortal se va a vestir de inmortalidad, que realmente tenemos una morada en los cielos. Pero también entendemos que mientras que estemos en esta vida y en esta tierra, estamos para ser de bendición. Y hoy a través de las redes sociales somos de bendición a mucha gente que esté oyendo y más gente que va a estar ahí atendiendo. Así que en el nombre de Jesús proclamo vida y bendición para esta congregación, y no solamente para esta congregación, sino para todo el pueblo de Dios. Pero también extendemos, Padre, nuestra intercesión por todos aquellos que no te han conocido y que están pasando por este problema y que realmente no saben qué hacer, que están desesperados, que el temor los ha hecho desfallecer. Señor, ten misericordia de ellos. Ten misericordia, mi Padre, te lo pido, en el nombre precioso de Jesús. Ten misericordia, Señor, sobre todos aquellos que están infectados, sobre aquellos, Señor, que realmente son de una edad donde corren más riesgo. Ve y bendice y ministra, mi Padre Celestial. Obra maravillas, mi Señor. Obra maravillas, mi Dios. Te anhelamos, te necesitamos, te exaltamos, Señor. A ti se da la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos. A ti se da la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias por todo, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, a usted se da la gloria, la honra y la alabanza. Sane, bendiga y ministre a su pueblo, a sus hijos, en el nombre precioso de Jesús. Y Padre Celestial, a la iglesia, a la congregación Emanuel, Señor, oramos por ellos, Señor. Oramos por sus finanzas. Oramos, Padre Celestial, que esta crisis, Señor, que se vive de alguna manera, Señor, con todos estos acontecimientos, yo te pido, Padre Celestial, que guardes a tu pueblo y a tus hijos, que proveas del pan necesario, Señor. Bendice, Señor, las ofrendas, los diezmos que ellos van a traer, Señor, al ministerio, porque el ministerio tiene que continuar. Vamos a seguir trabajando, Señor. Y Padre, yo te pido que los bendigas, Señor, que nunca falte el recurso, que tengan lo abundante para que siempre estén ahí preparados para toda buena obra, Señor. Porque hoy en este tiempo, Señor, se van a presentar la oportunidad de que bendigan a alguien que no tenga que comer, Señor.
Pero Padre, a tu pueblo manténlo con pan, manténlo con bendición. Te lo pido, Padre Celestial, para que nunca a tu pueblo pase hambre ni necesidades. Todo lo pongo en tus manos y te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Como anuncios, mis hermanos, y ya para dar por terminada nuestra reunión, un poquito más temprano de lo normal. Si tienes peticiones, ahí a través, ya sea del WhatsApp, a través de el Facebook, ponlas, estaremos orando por ellas, por tus peticiones, por tus necesidades. También el programa de la semana que tenemos dentro de la iglesia, entendemos que no debe haber grupos grandes, pero grupos pequeños de 10 personas, sí es un poquito tenerlos. Y eso es solamente para invitarte. De 8:30 a 9:30 tenemos reunión de oración todas las mañanas. Viene gente de intercesión, siempre son grupos pequeños, entonces vamos a mantener la puerta abierta de 8:30 a 9:30 de la mañana para que tú vengas y ores. Las indicaciones de la gente de salud, del subsecretario de salud, es de que mantengamos la sana distancia. Así que yo creo que extendiendo nuestras manitas es la sana distancia que podemos tener y podemos estar orando cada quien en una distancia apropiada. El lugar aquí es suficiente para tener las 10 gentes que vengamos, podemos estar bien bendecidos. Entonces te invito, todos los días tenemos nuestra oración.